¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Literatus Podcast dedicado al género del cuento y en el cual hablamos y entrevistamos, ¿por qué no?, autoras y autores que le metieron duro a esto de la literatura, pero sobre todas las cosas que me parecen tesos, muy tesos. Y hoy es uno de esos casos, pero antes de entrar de lleno, les cuento que nos vamos acercando a los 100 capítulos oficiales. Este es el número 92. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo pensaría? Y en esta ocasión tuve la oportunidad de entrevistar a un escritor peruano que su libro de cuentos me gustó muchísimo. Ahora, antes de entrar de lleno a esa entrevista, a esa charla, les cuento que todavía están a tiempo para inscribirse en el segundo taller de cuento de Literatus de este año, que es virtual. Son 6 sesiones en las que vemos tipos de narradores, ambiente narrativo, tiempo narrativo, estructuras, aperturas, cierres y todo lo necesario para sentarse a escribir cuentos, pero sobre todo para leer mejor. Claro que también es muy útil si usted tiene unos cuentos por ahí que quiere escribir o que quiere sacar adelante. Bueno, el taller es perfecto. Tengo 2 opciones de horarios, una que es los miércoles y otra que es los sábados, que es más para esas personas que están en otras partes del mundo, en horarios distintos a Latinoamérica. Entonces, pues cualquiera de las dos se puede ajustar para sus necesidades. Si usted quiere más información sobre el taller de cuento, escríbame a mi Instagram, que es federico.baraya, y por ahí yo le paso toda la información. Dicho esto, la entrevista a continuación fue con Gianni Biffi, escritor peruano, autor de este libro de cuentos que se titula Viendo tu vida derrumbarse desde una distancia segura. Este es el segundo libro de cuentos que publica Gianni Biffi y es un libro de cuentos que la verdad me pareció muy teso porque primero está atravesado por el humor y segundo por la cultura pop. Van a encontrarse con personajes que juegan a identificar nazis, también van a encontrarse con una batalla entre Thor e Illapa, la reescritura de una fábula de Sopo como es la de la tortuga y la liebre. Bueno, Gianni Biffi de muchas formas la reescribió. También tomó como punto de partida ese supuesto microcuento que dicen que es de Hemingway, que dice más o menos: se venden zapatos de bebé sin usar. Bueno, Gianni Biffi coge ese punto de partida y escribe un cuento pues desde ahí, que es un cuento muy interesante. Y al final del libro se van a encontrar con un cuento en el que Gianni Biffi puso al mismísimo Vallejo a competir, sí, en una pelea de rap con un rapero. Todo esto van a encontrar en este libro de cuentos que, como pueden ver, pues yo lo disfruté muchísimo porque el humor está muy bien pensado, las estructuras son interesantes, los narradores están muy bien construidos y es un libro además que tiene muchísimo diálogo convencional que me parece no es tan común. También les digo que en esta charla que van a ver a continuación hice unos pequeños paréntesis que sirven para dar contexto a lo que estamos hablando con Gianni Biffi. Ojalá sean útiles y también pues le encuentren valor y los disfruten, pero bueno, era un poco como para dar contexto y que no quedaran tan perdidos. Y no siendo más, entremos de lleno a la charla con Gianni Biffi. Bueno, Gianni Biffi, qué felicidad estar acá hoy contigo, acá en este espacio en Literatus, para hablar de un libro de cuentos que la verdad me hizo reír muchísimo, me gustó, me pareció que es un libro de cuentos muy distinto y eso siempre se agradece. Pero antes de entrar a hablar de lleno sobre Viendo tu vida derrumbarse desde una distancia segura, quiero saludarte. ¿Qué más? ¿Cómo va todo? ¿Cómo van las cosas en Lima, no? Estás en Lima, Perú. Sí, todo bien. Estoy en Callao, la punta que queda junto al mar. Pero sí, queda en Lima. Estoy acá, es todo bien, todo bien. Contento de estar en tu canal. Para empezar, yo siempre hago esta pregunta que a veces la gente me dice que es como una pregunta de entrevista de trabajo, pero me parece interesante y es, ¿quién es Gianni Biffi para esas personas que de pronto no te conocen? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Bueno, básicamente toda mi biografía es este libro que he escrito. El libro que escribí, que lo tienes ahí, lo tienes ahí, es básicamente lo más interesante. Todo lo demás es totalmente mundano. Nadie le va a interesar saber nada sobre mi vida. Estudié ciencias políticas, vivo en Lima. Bueno, escribí ese libro y creo que le fue un poco bien, o sea, la gente le gustó y salió otra edición en Random House, que es la que tienen. Y contento que lo lea gente de afuera del Perú también. Pero ven, ¿cómo es eso? O sea, yo tengo entendido que este es tu segundo libro de cuentos, ¿no? Sí, es el segundo. El primero
lo hice más como, o sea, no había encontrado mi voz ni mi estilo, creo, o sea, lo que quería escribir, en este ya pude soltarme más, ser más. El último está mejor, creo que por fin encontré lo que quería hacer. El primer libro era como imitar a escritores peruanos, más, tenía un lenguaje más formal, más serio. Y del primer libro la gente me dijo, me gustaban las partes que te soltabas, que había comedia. Entonces dije, voy a usar eso en este segundo libro, mejor voy a hacer lo que dice la gente, o debe de ser. Pero me resulta curioso porque incluso el título del primer libro ya de por sí es una declaración de estilo que acá volvemos a ver y es humor, ¿no? Sí, pero sí, bueno, también era con humor, pero el título no va a sacar el título me lo dio un amigo, el título tenía otro título y me dijo, ¿por qué no le pones este que queda mejor? Y es el título de un amigo mío. O sea, no quiero tocar créditos por el título, que son las mejores cosas del libro, creo, primero. Yanni, pero bueno, demos un paso atrás porque yo quiero entender cómo alguien que estudia ciencias políticas en Indian River State College Ujú. termina después metido en la literatura. ¿Cómo es eso? Pues, un montón de gente acá son abogados, son otras carreras y siempre le carga la literatura y sigue escribiendo y no creo que en la universidad te sirve todo lo que cualquier cosa tratas de ver el ángulo. Es más, creo que conviene más estudiar algo que no sea literatura a veces porque puedes extraer de cosas que aparentemente no tienen sentido. Por ejemplo, creo que llevé un curso de mitología en la universidad estudiando Calazar. Tenía que elegir un libro, un curso sobre mitología. Y creo que por eso me salió el de que escribir, me gustó la mitología y quería escribir un cuento sobre mitológico. Y si no hubiera tomado en la universidad, no hubiera tomado esos cursos al azar y todo, tienes que absorber todo lo que te cae para escribir. Entonces yo creo que funciona bastante. Tengo también acá en Lima, no sé cómo será, pero un montón la mayoría de los escritores tienen como otra profesión que es nada que ver Claro. con su... Sí, sí, pues igual también tiene que ver con la precariedad del mundo literario, ¿no? Y es como, pues, para escribir también hay que tener otra clase de oficios. Sí, tal cual, sí, exacto. Sí, igual en Colombia, que en Perú de repente. Bien, pero entonces, a ver, yo encuentro algo también en este libro y es que hay un gusto muy particular por la cultura pop, pues lo podemos decir así, pero es por lo que también nos rodea en la vida. Y yo quisiera saber si tu acercamiento a la literatura fue primero a través de otros artefactos como el cómic o cosas así, o tu primer acercamiento a la literatura fue en efecto con los libros. No, exacto, yo creo que lo has visto. Yo creo que en el primer libro, o lo que he notado en bastantes escritores, es que separan su vida normal, lo que han absorbido, de de su identidad literaria. Entonces, a la hora de escribir, tocan temas formales, pero yo, pues, mi niñez está basada en la televisión, veía televisión todo el día, miraba Los Simpsons, miraba dibujos, miraba todo mucho más que leer, o sea, quedaría mejor si dijera que leía de chico, leía Borges, así, pero no, estaba viendo televisión, estaba viendo todo el día una y otra vez capítulos de Los Simpsons, hasta que me lo sé de memoria, con mis hermanas, repetimos las frases, y todo eso era como herramientas que te sirven a la hora de escribir, porque, los cómics, todo. Entonces, el primer libro, ¿por qué no usaba todo ese arsenal que tengo de cultura pop, de música, de discos, de música, de cómics, de televisión, de películas, y lo uso en lo que escribo, como referencia, como marco referencial de lo que escribo? Yo mientras leía el libro me hacía una pregunta que quiero hacerte ahora y es si tú te diviertes mucho escribiendo. No, porque tampoco me doy risa cuando escribo, o sea, cuando escribo, porque a la hora que escribir, cuando escribes comedia, a veces es formulaico, o sea, sabes la fórmula, sabes cuándo tiene que ir y tienes que pensar, y casi nunca no es, pocas veces es un chispazo que te puede dar risa, pero casi siempre es trabajar, probar bromas con amigos, entregárselas y decir, no, está malísimo, esto no sirve, entonces regresar y volver a intentar con una pequeña idea, hacerle cambios hasta que encuentres. Entonces es trabajo más que más que cuando estás con tus amigos, estás tomando y haces bromas, eso sí te ríes, pero en esto estás solo, no me puedo reír solo ni eso. Y es trabajo, la mayor parte del tiempo, a pesar que se ve como comedia, o se ve como fluido, pero creo que es, no, es distinto de repente, no sé, voy a decir los Simpsons de nuevo, pero
cuando escribían Los Simpsons en la época de Conan O'Brien y esos escritores que en las primeras temporadas, todos estaban reunidos en un cuarto y todos soltaban ideas y eso sí era divertido. Eso sí me imagino que era divertido, pero cuando estás tú solo, creo que pierde un poco de magia de diversión. Bien, no, me lo preguntaba también, claro, por el estilo, pues es un libro que está cargado de humor y que también por momentos es muy divertido en ese sentido, como que uno siente, la persona que escribió esto de muchas formas se debió de alguna manera divertir escribiéndolo porque también son ideas muy curiosas, entonces como que me preguntaba eso. Pero frente a lo que decías al principio también de encontrar tu voz y que este libro ya tiene como, sí, una lógica mucho más de tu voz narrativa y demás. Yo quisiera saber cómo nació este libro, es decir, tú tenías un cuento por ahí, dijiste por acá hay algo, o después tuviste varios y dijiste, bueno, acá hay un libro, o tenías un proyecto en mente. Quería escribir un libro de cuentos con premisas que partieran con alguna premisa. Lo que en el Perú, no sé si pasará lo mismo en Colombia, pero en el Perú no veo mucho, no hay comedia en el Perú, no hay libros de comedia, es como un nicho que está vacío. Entonces pensé que si escribía algo podía saturar el mercado, tenía un mercado vacío para que mi libro se llamara la atención, aunque sea. Y partí con esa premisa. Me gusta bastante la comedia, me gusta todo eso. Y yo tenía la única idea que quiero escribir los tipos de cuentos que me gustan leer, que lo veo más en literatura anglosajona, que sí hay un montón de escritores de cuentos y que escriben en cada año salen bastantes libros. De hecho, a fin de año en Estados Unidos hay categorías, en las categorías que de fin de año sale cuentos y sale cuentos, sale literatura comedia. Creo que en el Perú no podría haber comedia, literatura a fin de año cuando hacemos un recuento de los mejores. No creo que podría haber un recuento porque la gente no escribe este, ciencia ficción, hay de todas las categorías, Claro. pero no tanto comedia. Y tenía la idea, voy a empezar a escribir cuentos que estén donde lo principal creo que sea el humor. Y para empezar eso quería empezar con premisas, con una premisa, con una idea como qué pasaría si Thor se enfrenta con el dios, viene a Perú y cumple un cambio. El cuento del que estamos hablando se llama El duelo entre Yapa y Thor y es un cuento en el que vemos que Odín, el padre de Thor, tiene una idea muy malévola que es básicamente acabar con las mitologías del mundo, pero esto lo encubre en lo que él llama como intercambios culturales. Con eso en mente manda a Thor a conocer la mitología peruana y pues animarse y amigarse con ellos, mientras a la mitología nórdica llega Iyapa. Y lo que vemos en realidad, como les dije al principio, es que el plan malévolo de Odín es destruir con todas las mitologías del mundo y en este momento estamos viendo cómo intenta destruir la mitología peruana y al final vemos un enfrentamiento entre estos dos dioses que es bellísimo. Pero entonces, claro, es que uno muchas veces oye a los escritores y a las escritoras decir que los cuentos nacen de una imagen, ¿no? O de un tema específico que querían tocar. En tu caso fue un tema como de creatividad, como de decir qué pasaría si, ¿sí entiendo bien? Sí, básicamente sí. Y tengo eso creo que se llaman premisas, una premisa. Sí, sales con una premisa que un día se te ocurre, estás viendo por ejemplo, tenía amigos que tenía que aceptar que les gustaba Jane Austen y vieron la película de Jane Austen y son todos como varoniles, pero les gustó ver la película de Jane Austen y todo el mundo decía, te pones a pensar que difícil debe ser un pandillero, un tipo rudo totalmente y que te guste totalmente ser fan de Jane Austen. Entonces, ahí cuando viene la premisa. Entonces digo, acá hay algo de repente, acá puedo escribir algo, hacer una historia partiendo de ese punto. ¿Qué pasaría si un pandillero, un gángster, le gusta totalmente los libros de Jane Austen, que son románticos, que son de ese tipo? Yanni, pero ya vamos a entrar de lleno como a ciertos cuentos porque claro, eso me llama mucho la atención, pero yo quisiera preguntarte también como para las personas que nos oyen, que les gusta escribir y que también tienen algún interés por escribir cuentos que contengan algo de humor, sí, para no decir como de comedia, sino de humor. ¿Qué recomiendas? Porque es que yo siento que el humor en la literatura es muy peligroso si no se hace bien. Es decir, si no queda como muy impostado y nada más terrible que eso. ¿Qué nos podría recomendar frente a cómo utilizar el humor en la literatura? ¿O qué haces tú? ¿Qué sé yo?
Bueno, yo tengo un montón de referentes y tienes razón en lo que dices, que es difícil porque es binario. Yo creo que si cuentas una historia triste, pues todo el mundo tiene una historia triste y por ahí la cuentas y nadie te dice, si escribes un poema, un montón de gente no sabe cuando me hacen un poema, no sé si está bien o mal, supongo que está bien. Es como un cuadro, igualito, si pintas un cuadro de pintura moderna, nadie sabe si está bien o está mal, lo ves, puedes engañar más fácil. Pero en comedia no puedes engañar, no puedes engañar mucho, es binario, o te ríes o no te ríes. Y y ahí viene la dificultad. Yo creo que por eso hay pocos, porque no puedes engañar. Las pobres personas que hacen stand-up comedy y se ponen al frente y es en el momento, en su lenguaje de stand-up comedy es morir en el escenario, cuando no se ríen, una muerte, porque comenzó a decir su material y nadie se ría. Entonces sí, es cierta dificultad, pero son trucos para las escrituras, son trucos que se aprenden y si tienes lectores, o sea, pueden leer a Simon Rich, que es un escritor americano, siempre lo recomiendo, a Woodhouse lo recomiendo bastante, que escribió novelas, tiene un ciclo de comedias de un mayordomo. No sé si le gusta Downton Abbey, esa serie Downton Abbey en Inglaterra, en la época de al principio del siglo 1900, donde transcurre en la clase alta, y es comedia, y es la mejor comedia, y, y a Simon Rees también lo recomiendo bastante, si quieren leer. También tiene premisas buenísimas y también usa bastante la cultura popular a mí me sorprende un montón. En su último libro creo que escribió sobre Mario Bros, que ya está viejo y sigue y tenía que operarse algo de la columna, que tenía un problema. Y tú parece algo tonto, pero hay bastante, le da un giro tierno a la situación. Entonces, y la comedia, yo me río, o sea, me parece un genio. Pero Y claro, eso está muy bueno lo que dices, por ejemplo, con el ejemplo de Mario Bros también, y es como la comedia o el humor porque sí, y te lo pregunto en tu literatura, o detrás del humor y de la comedia hay algo más, como un mensaje más grande que para los lectores, para leer, para ver, o es simplemente como el humor por el humor. bueno, lo ideal para mí sería que haya un trasfondo, algo, que quede algo más, ya sea quizás una crítica social a algo determinado, o quizás algo sentimental, o que tenga un valor, algo sentimental, que tenga no solamente que te ríes, sino que te quede algo bueno, o una buena historia, quizás también atrás. Y no sé si lo habré logrado no sé si en algún cuento quizás me haya salido, pero a veces también disfruto lo mismo, eh, a veces también si alguien me da algo que es simplemente gracioso y nada más que gracioso y no tiene nada más, no hay nada detrás, yo digo, ya, está bien, igual lo compro, igual me hizo pasar un buen rato, me hizo olvidar de los problemas por un rato que está leyendo. Entonces, Claro, yo entonces en Colombia, digamos que es curioso porque tu libro tiene o se toca o se da la mano con otro libro de un escritor colombiano que entrevisté hace poco acá, que se llama David Betancourt, y su libro se llama El Fracasador. Y también él hace comedia o humor en su literatura a través de su vida, como de su vida de escritor y demás. Entonces fue muy interesante ver eso. Y hay un tema que a mí me gusta, me llama la atención y es hay una tipología de cuento que he visto últimamente, que es de Vilamatas, ya hablaba de eso, y es como este cuento del escritor fracasado. Y acá también lo vemos. Y yo quisiera saber un poco, indagar un poco ahí, ¿por qué? ¿Por qué entrar en esa tipología de cuento? Y tal vez tú qué opinas como de ese dolor que cargamos los escritores que lo llevamos como a los cuentos. sí, yo creo que funciona porque todo el mundo se identifica o le hace barra al fracasado. Yo creo que no hay, por eso que la gente que es modelo de revistas no tiene humor, porque su vida, realmente nadie le interesa saber cómo es su vida, pero sí, yo creo que hay ese punto que siempre es divertido, alguien que le va mal, que lucha, porque toda la gente se identifica. Yo creo que toda la gente tiene problemas, toda la gente. A mí me ha pasado algo puntual. En el cuento hay un cuento de la ex, que un personaje se reúne con su ex y un montón de hombres. A mí me pasó igualito con mi ex, pero pensando que a ella le va súper mejor que a mí, y por qué, y cosas así. Y yo creo que la gente se identifica. Yo también cuando leo me identifico y es lo mismo en comedia, es el mismo personaje a través de todos. También pasa lo mismo con Simon Reed, siempre es el personaje. Woody Allen lo usa bastante y en The Office de Michael Scott también, o sea, lo usan porque te sientes identificado de alguna manera, te sientes tranquilo y funciona,
Sí, y la gente también usa su vida porque creo que también si te pasa algo que es como triste, algo, aunque sea la única manera de sacarle revancha, es usarlo, monetizarlo, o usarlo para una historia, para que quede, para tener el control, para tú tener el control, que no te pasó, sino sacar el jugo a algo que te ha pasado que no haya sido placentero. Claro, sí, pues uno, digamos, haciendo una referencia al fútbol, pues uno no se siente identificado con Messi, es decir, uno se siente más identificado con el jugador del fútbol colombiano que no da dos pases seguidos, y digo, bueno, de pronto yo puedo ahí. Y frente a lo que hablabas ahorita, yo sé que yo salto mucho entre temas, me excuso, pero tú decías una cosa ahorita que es claro, pues que el cuento no se quede en el humor, sino que muchas veces también tiene un trasfondo, y pues sí, como de contexto histórico, además que también funcione como crítica y yo siento que en realidad en muchos de los cuentos funciona muy bien acá y hay uno que me puso a pensar mucho y me gustó y es el de la liebre y la tortuga, que es como una reescritura pues de la fábula, ¿no? Y yo soy muy chismoso, digámoslo, y yo quisiera saber si te inspiraste un poco en ese partido en el que Bilardo le da agua mala a los brasileños, ¿sí? Si usted no sabe quién es Bilardo, le cuento rápidamente y por qué es importante el tema del bidón. Bilardo fue un técnico de Argentina, en realidad él salió campeón en 1986 junto con Maradona y después en el Mundial de 1990 él también llegó a la final. Bilardo es conocido porque él creía que había que ganar por sobre todas las cosas, lo único importante en la vida era ganar y bueno, por muchas otras razones, fue un gran técnico. Pero este cuento específicamente va a lo siguiente, se dice, se cuenta, se rumorea que en octavos de final del Mundial de 1990, Argentina se enfrentó contra Brasil y en ese partido Brasil les estaba dando un baile de madre, señora mía, y mejor dicho, los tenía colgados de los palos, pero el partido igual iba 0-0. En un momento, un jugador está en el piso, lo están atendiendo y uno de los jugadores brasileños se acerca a, sí, el equipo argentino o donde tienen el agua los argentinos, pide un botellón de agua y lo que hacen es que le dan otro botellón de agua distinto al que le darían a los jugadores argentinos. Supuestamente Bilardo tenía algunas aguas con algunos fármacos o algunas cositas que después los brasileños dijeron que tras tomar esa agua quedaron como medio groggy, quedaron sí, como que se sentían débiles. Y desde ahí se creó este mito de el bidón de Bilardo que Gianni lo trae a la reescritura que él hace de la fábula entre o la carrera esa que vemos entre la tortuga y la liebre y lo que nos propone de alguna u otra forma es que muchísimo tiempo antes de que todo esto sucediera en el Mundial de 1990 ya habían hecho el bidón de Bilardo, solo que fue la tortuga la que le dio un agua como envenenada o con fármacos a la liebre y eso fue lo que ocasionó que la liebre se quedara dormida. Sí, sí, exacto, sí, me tenía en la cabeza que le había dado a los brasileros, le había dado el agua con un somnífero, creo, le había dado con algo en el momento. Sí, sí, lo usé como referencia también, esa idea. La tenía, creo que de ahí nació, creo que has encontrado el clavo del asunto. Yo creo que viendo en televisión lo que había hecho, se me ocurrió esa idea, creo, a partir de lo que acabas de nombrar, en verdad. A partir de lo que acabas de nombrar, sí, de ahí nació. Lo que pasa es que le doy tantas vueltas después al cuento que me olvido cómo nació, cómo se me ocurrió la idea. Pero sí, es que es lo mismo, le da el zorro, creo, le da agua a la liebre para que se quede dormido. Porque no tenía ninguna lógica que en el cuento, estaba hablando con amigos también, en el cuento original no tenía ninguna lógica la tortuga no podía saber que se iba a quedar a dormir, o sea, no tiene sentido, le decía a mis amigos y me decían, sí, pues no tiene sentido ese cuento. Claro, es que es muy curioso porque nos abres una puerta del pensamiento que es como, oiga, ¿qué pasa si esta fábula de la liebre y de la tortuga es una gran mentira y nos han dicho muchas mentiras? Esto como de que la constancia vence lo que el talento no puede un poco. Y en realidad lo que pasó fue que la tortuga era muy tramposa y con el bidón sí, sí, con el bidón de Bilardo, de alguna u otra forma, pues duerme a la liebre. Entonces, claro, es como, y eso puede ser también, sí, es la construcción de las historias que nos metemos como sociedad muchas veces, ¿no? Exacto, exacto. Y después la tortuga, como los ganadores cambian la historia y por eso nos llegan a nosotros las historias que son tal cual como, pero no vemos detrás de bambalinas, no vemos lo que pasa detrás, que está hecho de trampas, de mentiras, de todo. Creo que ese era el mensaje de ese cuento. Claro.
Y hay otro que también, que es el de Hemingway, que yo dije, pucha, además porque coges un microcuento de Hemingway que es este zapatos en venta sin usar, que es el típico que uno ve en redes sociales, que está supremamente perrateado y que todo el mundo es como, uy, sí, qué cuentazo, qué cuentazo. Y tú le das ahí como un brillo distinto, pero quisiera saber primero, ¿por qué ese cuento? Si tenías también algo como yo en el sentido de que está en todos lados y qué fastidio, o es algo que, un cuento que te gusta mucho. Sí, yo también lo veía en todos lados, lo veía en todos lados ese cuento y pensé, ¿qué pasa cuando uno llame? ¿Qué pasaría si alguien llama a ese número cosa y no lo analiza como lo que cuenta, sino nada más quiere los zapatos, no le pregunta nada, es un despistado. Y a partir de ahí salió la idea de desarrollar la historia. Siempre nacen en mi caso, la mayoría de veces siempre nacen con una pequeña idea, así que sale de la nada. Y, y, y de ahí lo voy desarrollando poco a poco. Creo que sí, es como lo que dices, estaba cansado también de ese cuento, que ni siquiera creo que es de Hemingway, creo que es atribuido a él, pero no estoy seguro si lo ha escrito él. Claro, es que ese es el típico de redes sociales que una persona dijo que era de Hemingway sin saber por qué y todo el mundo lo reposté y lo reposté y lo reposté y ni idea si de verdad es de Hemingway, que pasa con frases de Borges, de Cortázar, de García Márquez, de Vargas Llosa, todo el tiempo. Exacto, sí, que no sabemos si lo dijeron o no, pero de ahí salió esa historia, aunque sea, ya la hice, la pude hacer. Bueno, y yo no sé, yo tengo esta pregunta y es, ¿rapeas? Yo sé que es una pregunta extraña, pero No, quisiera pero saber. sí me lo han hecho, sí me lo han hecho. Me gusta el rap, pero no rapeo, pero sí probé con unos chicos que rapean y sí pudieron rapear, o sea, sí sonaba bien ese cuento del rap y les gustó y si hubiera sabido, porque ya tengo 48, ya no puedo rapear, ya no puedo, no soy muy viejo para rapear, pero si hubiera sabido chico hubiera le dicho a mi mamá, ¿por qué no? Cuando era chico me matriculaste algún, no sé, pues algo para rapear, pero lo hice por el último cuento del rap de Vallejo. Claro, claro, pero entonces quiero partir esta pregunta en varios pedazos. El primero es, ¿hay relación entre el rap y la literatura? ¿Tú qué sientes ahí? Como que si yo fuera un buen rapero, imaginémonos, yo soy un buen rapero. ¿Eso es literatura? ¿Puedo hacer literatura de eso? Para mí sí, o sea, porque a mí me gusta el rap, escuchaba rap de chico y para mí Tupac, Big y todos ellos me gustan lo que hacen y siempre pensaba, y no me gusta, ya me metí en problemas porque dije en un periódico que no me gusta la poesía y por abajo escuché miles de insultos, miles de insultos en redes, pero es que no entiendo mucho, no es que a veces no entiendo lo que dicen los poetas, los poetas no entiendo mucho y tampoco rima, y lo único que sabía es que los raperos sí, sus canciones riman y sé lo que hacen, tienen juegos de palabras, sé todo lo que hacen dentro del rap, o sea, sí, eso sí entiendo, pero entonces a partir de ahí se me ocurrió pensar qué pasaría si un rapero se enfrenta a César Vallejo, que es el poeta más serio, más lúgubre que tiene el Perú. Y, y quería que también fue por ver la película de Eminem, también está viendo la película de Eminem cuando hacían esas batallas. Y que hacen, por donde vivo también, en Callao hacen bastantes batallas de rap en la calle. No, y es que, claro, hay momentos en el cuento en el que, por ejemplo, el narrador dice cosas como, no porque hable de prostitución significa que el personaje sea un pimp o un asesino, que es lo mismo pensar que si uno lee una novela, entonces, pues el autor es lo mismo o un asesino además. Y eso me pareció, claro, interesante como tener esa versión también y esa visión de, pues sí, ellos están hablando desde un contexto que viven y relatan a través de su literatura, que es el rap. Pero voy a volverme un poquito y es, entonces pusiste a unas personas que rapean a rapear los raps. Sí, a unos chicos les pregunté, ¿puedes rapear esto? ¿Tiene ritmo para rapear? Y le pusieron un ritmo y lo comenzaron a rapear. Y sí, chicos que saben, yo lo puedo escribir, y en mi cabeza pensaba que tenía, pero quería probar con la vida real con unos chicos, porque hay bastantes chicos que rapean, que son bastante buenos. Y lo que dices también es verdad, yo creo que construyen personajes de ficción, construyen ficción de la calle, todos los raperos. Entonces es como lo que dijo Ice-T, creo que dijo que ahí lo puse en el libro, creo que si crees que yo voy matando policías, o sea, eres millonario en la vida real, pues si crees que él va matando policías o que para en la calle disparándose, todos esos que son millonarios totales, entonces también crees que David Bowie es un astronauta por el disco de Bowie.
Claro, y ahorita entonces decías que por lo que dijiste en ese periódico, pues también llegaron muchas críticas y demás, y esa era mi siguiente pregunta, o sea, eh, muy valiente coger a César Vallejo y decir, pues lo voy a poner a rapear para que ahora no parezca tan triste y tan lúgubre, sino que las nuevas generaciones lo vean con ojos distintos. ¿Te preocupa eso en algún momento o tú dices que va? Porque es que la literatura todavía tiene esos visos muchas veces, siento yo, y es que es muy purista y y este libro viene a romper con mucho de eso, como decir, oiga, no, yo quiero hacer otras cosas. Sí, sí, y en Lima el peruano tiene la clase intelectual o la gente tiene como a las figuras como en un puesto donde debería tener a Dios nomás, o sea, lo cuidan, lo veneran y creo que hay un respeto que no se ve en otras culturas sí me arriesgué, pensé que tampoco, o sea, técnicamente pensé que no le estaba faltando el respeto más allá de las bromas y, y a decir que todo en esta vida también puede ser usado para la... Es el espíritu del rap también, o sea, el mismo cuento, es el espíritu del rap, creo que lo digo, o sea, tienes que decir las cosas que se te ocurren sin miedo a la hora de la hora. Y también si quieres, entre comillas, llamar la atención con lo que dices, tienes que a veces pasarte de la línea, un poco pasarte la raya para mostrar que dónde está la raya, dónde está la raya actualmente. Y yo creo que la gente cuando lo lee, sí, nadie ha dicho, nadie se ha quejado puntualmente de ese cuento de faltar respeto a Vallejo, ni nada por el estilo, creo. ¿Ha habido algún cuento que haya apoyado a la gente en Perú? Me gusta Puyado, así le dicen en Colombia como término taurino, la puya, sí, pero no creo, quizás alguna gente me ha dicho que no he sido muy políticamente correcto en varios cuentos, pero hasta ahora no. Bien, pues es que igual, claro, además, preciso en una época en la que lo políticamente correcto es lo más normal, pues viene, que eso también es lo interesante del humor, cuando el humor incomoda, no simplemente es porque, ajá, entonces, pues creo que en ese sentido, pues el libro lo logra muy bien y como que también lo lleva a uno a lugares de preguntas como, pero ¿qué estaba pensando Gianni cuando escribió este cuento? ¿Qué estaba en su mente en ese momento? Y yo quisiera ya como para ir cerrando esta parte del libro que nos cuentes un poco como qué tan obsesivo eres con los cuentos, es decir, el cuento es un género que exige mucho, que la apertura, que el cierre, que la estructura, que los tiempos, demás, los diálogos, tu libro está repleto de diálogos. ¿Eres muy obsesivo con esas cosas técnicas? Sí, tengo que trabajar bastante, porque trabajo bastante. Nunca he escrito algo que en mi cabeza, el primer borrador se parece al primer borrador. Siempre me doy cuenta que la primera idea era pésima, que lo tengo que cambiar, tengo que ponerlo desde otro punto de vista, lo estoy contando mal, que no funciona esta parte, que el final falló. Sí, el trabajo sí sí, hay trabajo, o sea, sí, yo creo que es algo importante que nunca sale tu primera idea, nadie escribe de corrido y lo termina, nunca sale como lo tenías en tu cabeza el esquema de cómo va a ser así, y no, siempre sale a la quinta, a la sexta, a la quinta, a la sexta, a varios intentos, y sí, el trabajo, sí, hay que trabajar bastante para que funcionen, creo. Claro, pero también creo que los cuentos comparten mucho con el stand-up comedy, con esta clase de arte, ¿no? Sí, bueno, en mi caso tengo suerte que tengo amigos que se los puedo mandar y en las partes de los chistes o las bromas sí te dicen, saca, esto no da risa, y ya cuando veo que tres personas me dicen lo mismo, ya me doy cuenta que no sirve. En ese punto sí sirve la ayuda bastante, pero en la idea de la historia, de cómo va a ir organizada, o los diálogos, o todo eso, sí es trabajo, es bastante trabajo. Claro. Sí, sí, o sea, lo que yo veo un poco también es que la forma o la estructura de los chistes del stand-up comedy muchas veces también
comparten cosas con el cuento, pues porque uno tiene su apertura, el desarrollo, y después también tiene como ese punchline que podría ser el final del cuento, que también busca como ese golpe final y que le da un poco de forma al cuento. Pero volviendo a los diálogos, yo quisiera saber, porque es que este es un libro que tiene mucho diálogo convencional y eso cada vez es más raro, me parece. Y yo quisiera saber qué buscas tú de los diálogos. Quizás en los diálogos a veces puedes poner que el personaje diga una cosa, diga algo, pero a través del diálogo tú te das cuenta que está diciendo, o te está dando más información al lector de la persona. Es como, creo que el cuento de Kazokta, que hay un cuento que alguien sale con un monstruo de Lovecraft, que es un Sí, 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 sí. que sale con una monstrua porque creo que no tenía chica y tenía que salir con alguien. Y creo que ahí el diálogo funciona en eso, que el protagonista a través de las conversaciones se notaba que no le importaba mucho el futuro de la humanidad, porque si estaba con esta diosa iban a ser un monstruo que iba a destruir la humanidad, pero no le importaba, él lo que quería era otra cosa. Entonces a través del diálogo funciona. Bien, bien. Yanni, no te voy a robar mucho más tiempo. Tengo una última pregunta que también es clásica acá en Literatus, también es de puro chismoso. Ujú. Y es, si te acuerdas, ¿qué hiciste con la primera plata que ganaste por hacer literatura? Todavía estoy esperando esa plata, técnicamente todavía lo estoy esperando. No, a ver, ¿qué cosa hice? No, sí, me fui, estaba de viaje, justo me tenía que ir a Virginia, que se casaba un amigo, a Virginia, y agarré lo que me pagaron, me pagaron y me sirvió como para bolsa de viaje, que tuve que ir una temporada, unos días a Virginia y comprar, pagar hotel, cosas así. Justo, o sea, no me duró nada, porque creo que me pagaron y tuve que ir de viaje cuando recién no tenía nada. Y ese pago fue por este libro? Sí, sí. Ah, bien, 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 bien. Bien, Yanni, pues muchísimas gracias por estar acá en Literatos, muchísimas gracias por Viendo tu vida derrumbarse desde una distancia segura. Es un libro que no paro de recomendar porque es muy divertido, está lleno de humor y pues hace que la lectura también sea muy rápida y como que uno quiera seguir todo el tiempo leyendo. Entonces, pues muchas gracias y pues nada, estamos en contacto. Bueno, gracias a ti, gracias a ustedes, y los veo después para la conversación con tu grupo de lectura. Listo. Claro, es que Yanni está diciendo algo muy importante y es que él está de invitado dentro de la comunidad de literatos. Vamos a tenerlo a él en un espacio virtual para hablar de su libro, para que le hagan preguntas. Entonces, no se pierdan ese espacio, escríbanme, que por ahí les paso toda la información. En este capítulo número 92, el autor invitado fue Gianni Bifi y hablamos de su libro de cuentos Viendo tu vida derrumbarse desde una distancia segura. Si quieren más información sobre el taller de cuento de literatos, solo tienen que escribirme a mi Instagram, que es federico.baraya, y por ahí yo les paso toda la información. Nos oímos en un próximo capítulo, seguramente la próxima semana, para seguir hablando de literatura, para seguir hablando de autores, pero sobre todo para seguir hablando del género del cuento.